Y bueno, para dar inicio a esta conferencia magistral de inauguración de este tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, nos vamos a permitir presentar un pequeño video respectivo a la vejez y envejecimiento. Le pediría por favor ayudarme entre todas con lo suyo. Un buen Señora, déjenos ayudarle a cruzar el puente. Yo le llevo la bolsa. Gracias. Oh. Venga, apóyese en mi brazo. Muchas gracias, jóvenes. Comprensión y respeto. La vejez cuenta. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a nuestra conferencia número 1 denominada Los Derechos Humanos y la Agenda 2030. Para eso me acompañan dos grandes expositoras, a quienes además les doy la bienvenida al estado de Oaxaca. Agradecemos su participación de antemano y les explico cómo será el protocolo para esta conferencia. En primer lugar, vamos a escuchar a Mónica Roque, a quien tendrá 40 minutos para su exposición, y enseguida estará Adriana Rovira, quien también contará con el mismo tiempo de 40 minutos, y después tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Sin más, voy a permitirme leer una pequeña síntesis curricular de Mónica Roque. Ella es magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social, con especialización en tercera edad y discapacitados. Fue directora nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio del Desarrollo Social de Argentina. Actualmente responsable nacional del proyecto Observatorio de Mayores OISS. Además, ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Sin más, le doy el uso de la palabra, no sin darle por favor un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si los compañeros que están allá atrás podrán ponerla. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes, que en mi país usamos mucho, afortunadamente, el lenguaje inclusivo, y quiero manifestarlo para que todos sepamos desde qué lugar les voy a hablar. En primer lugar, agradecerle a Verónica esta invitación y además felicitarla por el tema elegido, ¿no? Los derechos humanos, la interculturalidad y el género, temas que para el siglo XXI son fundamentales si queremos una sociedad más justa, más integrada, más democrática. Tema que la Agenda 2030 plantea justamente para no dejar a nadie atrás. Y lo que vamos por lo menos, a intentar reflexionar con Adriana es cuánto de los derechos humanos de las personas mayores está en la Agenda 2030. Y un poco cómo podemos permear la Agenda 2030 con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así que agradecerles que estén acá escuchándonos, y un placer como siempre, Adriana, estar contigo, que sos una referente muy importante para nuestra región. Bien, si pasamos la próxima, es un lío para mí intentar pasar la filmina en mi iPad y decirle a la persona que está allá que pase la filmina. Así que cualquier cosa ustedes me paran y me dicen: Mónica, estás hablando de otra cosa que no figura ahí. La primera reflexión es que en nuestra región tenemos tres instrumentos, afortunadamente, tres instrumentos que mencionan a las personas mayores. A
Me van a disculpar, pero voy a tener que tomar de la botella. 3 instrumentos. Uno, el consenso de Montevideo. Otra es la Convención Interamericana que protege los derechos de las personas mayores. Y la última, la que se está discutiendo también a nivel mundial, es la Agenda 2030. El consenso de Montevideo es muy importante para nuestra región porque es donde se plantea un apartado específico con 15 puntos que hablan de las personas mayores, pero no desde cualquier lugar, sino desde el lugar de sujetos de derecho. Considera a las personas mayores como ciudadanos que contribuyeron y que contribuyen y que tienen un rol activo en la sociedad, y por lo tanto los estados deben involucrarlos en la política pública. La Convención Interamericana, que se aprueba el 15 de junio del año 2015, y somos la única región en el mundo que tiene un instrumento jurídicamente vinculante que garantiza, promueve y protege los derechos de las personas mayores, lo que se traduce en un cambio de paradigma. Además, obviamente, de defender 27 derechos. Y la Agenda 2030, que es lo que se está discutiendo a nivel mundial, justamente es un plan mundial que manifiesta la dignidad, la paz y la prosperidad como ejes estratégicos, no solo de las personas, sino también del planeta. En esta oportunidad, la Agenda 2030 plantea cuestiones del planeta, no solamente de las personas, de la actualidad y del futuro, y tiene como propósito transformar el mundo para que nadie quede atrás. Y en esta idea principal de transformar el mundo para que nadie quede atrás, vamos a analizar si quedan o no quedan atrás, o cuán atrás quedan las personas mayores en esta agenda. La próxima. Bueno, como les decía, el consenso de Montevideo tiene 15 puntos específicos que hablan de personas mayores, pero no es un instrumento específico de la vejez. La Convención sí es un instrumento específico, tiene 27 derechos que protege y es una herramienta para la política pública. De igual manera que el consenso de Montevideo también nos da herramientas para generar política pública a nivel regional y nacional. Y la Agenda 2030 también tiene 17 objetivos y 164 metas a evaluar, pero tampoco es un instrumento específico. Por eso nosotros le damos mucha importancia a la Convención, porque es un instrumento específico y además es una ley. Y cuando los países ratifican, es una ley que está por encima de todas las leyes. Por lo tanto, la Convención para nosotros es un instrumento muy, muy importante. La próxima. Ahí ustedes pueden ver cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, es la continuidad de lo que hasta 2015 tuvimos, 2000-2015, son los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio estaban centrados prácticamente en combatir la pobreza, fundamentalmente en las personas, muy poquito en el planeta, muy poquito en las asociaciones. La agenda eran 8 objetivos. La Agenda 2030, que se va a evaluar en su cumplimiento justamente en el año 2030, lo que plantea, hace un recorrido más amplio, plantea objetivos sobre las personas, sobre el planeta, sobre la prosperidad, sobre la paz y sobre cómo nos asociamos para que exista equidad también entre los países de la región, y cómo los gobiernos pueden asociarse con organismos internacionales para cumplir justamente el propósito de un desarrollo sostenible para que nadie quede atrás. Entonces es mucho más abarcativo. Y además, los Objetivos del Milenio ni siquiera mencionaban en un solo apartado a las personas mayores. Directamente no existíamos en los Objetivos del Milenio las personas mayores. Esto es un instrumento, es un plan mundial que lo coordina Naciones Unidas, que participan todos los países del mundo. Pero cada región luego sintetiza y prioriza, obviamente, sus acciones. La próxima. En Naciones Unidas, ahora del 9 al 19 de junio, se va a realizar la reunión de altas autoridades, donde se ha seleccionado medir el impacto y el progreso de estos objetivos. El 4, este año, ¿no? El año pasado se evaluaron otros. El 4, que es el de educación, el 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico,
el 10 que es la reducción de las desigualdades, el 13 que es el cambio climático y su impacto, y el 16 que es la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas, se evalúa todos los años. O sea que desde que está la Agenda 2030, estos 17 objetivos se han ido evaluando de manera parcial. Yo voy a traer ahora el análisis de estos 5 objetivos que se van a evaluar justamente en julio de este año para ver cuán cerca, cuán lejos estamos del cumplimiento de los derechos humanos, pero también la próxima. He seleccionado algunos objetivos que a mi entender son prioritarios para analizar la Agenda 2030 con la Convención. Y esos objetivos, bueno, son el objetivo de combatir la pobreza, combatir el hambre, la temática, el objetivo 3, el tema de la salud y la temática de la igualdad de género. Es importante, hay un análisis que hizo una especialista, Soledad Cisterna, que nos manifiesta que la Agenda 2030, solo el 1,77% de las metas menciona o habla de personas de edad o de personas mayores. O sea que miren la invisibilización. Y solo el 0,48% de los indicadores refiere a personas mayores. Entonces, por un lado nos alegramos porque en los objetivos de milenio ni siquiera figurábamos. Pero por otro lado, si bien reconocemos que es un avance porque ahora hay algunas metas, objetivos e indicadores que mencionan a la persona de edad, la verdad que la invisibilización es muy importante o la mención es paupérrima. La próxima, y esto sí quiero llevar a la reflexión, que si no hay objetivos, no hay metas, no hay indicadores que evalúen lo que pasa con las personas mayores, no hay política pública, la política pública es mínima. Por lo tanto, es importantísimo permear la Agenda 2030 con la Convención para que se puedan los estados, los gobiernos, analizar lo que pasa con los derechos humanos de las personas mayores, evidenciar la situación y generar una política pública que lo solucione. La próxima, por favor. Pero para poder analizar la Agenda 2030 no lo tenemos que hacer desde el paradigma, ¿no?, del asistencialismo, del edaísmo o del viejismo, sino que tenemos que hacerlo desde este paradigma, desde este cambio de paradigma que promueve la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos y que tiene que ver justamente con considerar a las personas mayores sujetos de derecho. ¿Y qué significa esto? El artículo 7 de la Convención plantea específicamente el respeto por la autonomía. Las personas mayores siguen teniendo autonomía. Y la autonomía, que es el poder decidir lo que quiero hacer con mi vida, con mi familia, con mi entorno, está relacionado con el artículo 30 de la Convención, que es la capacidad jurídica. La próxima, por favor. El artículo 30 de la Convención, que habla justamente de capacidad jurídica, lo que manifiesta es la igualdad. Todas las personas mayores son iguales ante la ley que otros grupos etarios, ¿no? El igual reconocimiento ante la ley. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si yo digo que una persona no tiene capacidad jurídica, le anulo la autonomía y le tengo que dar una persona que pueda decidir por ella, y esa persona tiene el nombre de curador, ¿no? Abolo su autonomía. Mientras que se entiende que la capacidad jurídica es el derecho a tener derecho. Es el primer derecho que una persona tiene que tener, porque sin capacidad jurídica, sin el derecho a la capacidad jurídica, es imposible ejercer el resto de los derechos humanos. Entonces, esto es muy importante porque la Agenda 2030 tiene que ser analizada desde esta perspectiva. No puede ser analizada desde la perspectiva del asistencialismo, el viejismo y el edaísmo, sino desde la perspectiva de que las personas mayores tienen el mismo derecho que el resto de los demás grupos y que siguen pudiendo decidir acerca de su vida, de su entorno y de sus condiciones. La próxima. Y también hay que vincularlo con el artículo 5 de la Convención, que es la igualdad y no discriminación por razones de edad, porque la prohibición de la discriminación por motivo de edad constituye uno de los requisitos fundamentales para proteger justamente el derecho a la igualdad ante la ley. Si yo discrimino por edad, si yo creo que las personas mayores no pueden tomar sus propias decisiones, si yo creo que al cumplir determinada edad
tengo sí o sí que poner un curador, entonces ahí, por el simple hecho de tener edad, o sea, tener 60, 70, 80 años, ahí estoy impidiendo que esa persona pueda ejercer el artículo 7, que es la autonomía, y el artículo 30, que es la capacidad jurídica. Y en muchos de nuestros países esto sucede. Existe la discriminación por edad, existe la figura de la tutela y el curador, y bueno, es un problema que hay que modificar en nuestros países para poder garantizar el derecho a la igualdad ante la ley, como toda persona tiene el derecho a la capacidad jurídica. La próxima. Y para ello les traigo una propuesta de las personas que trabajan en la temática de la discapacidad. Nosotros cuando hicimos la convención tomamos mucho como ejemplo la Convención de Personas con Discapacidad, que justamente la lideró México. En Naciones Unidas fue el país que lideró la Convención de Personas con Discapacidad, porque ellos nos están proponiendo eliminar la figura de la curatela y de la tutela. De hecho, en Costa Rica, en Perú ya se ha hecho, en Argentina también. Y están proponiendo que para no dejar a nadie atrás hay que acabar con la tutela y la curatela. Y lo que hay que en todo caso garantizar es esta figura que yo quiero copiar para nuestro sector, para el sector de las personas mayores, que es el garante de la igualdad ante la ley. Entonces, tenemos que abolir las curatelas y las tutelas para justamente no dejar a nadie atrás en la temática, tanto de las personas con discapacidad como de las personas mayores. Entonces, esta idea me parece fundamental, porque sin este concepto, todo lo que veamos de la Agenda 2030 no va a estar mirado desde un lugar equivocado. Bien, la próxima. Entonces, ahora vamos a analizar la Agenda 2030 siempre desde el paradigma de los derechos humanos. Y el primer objetivo, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, que tiene como meta que las personas puedan comprar más de 1,25 dólares, que este es el rango que establece la Agenda 2030, tiene coincidencias con el preámbulo de la Convención, donde nosotros proponemos erradicar la pobreza. Así que acá tenemos una primera coincidencia entre ambos instrumentos. La próxima. La pobreza en América Latina fue disminuyendo desde el año 2002 hasta casi el año 2015, 2016, pero lamentablemente lo que se ve a partir del año 2015 es un aumento de la pobreza. Y esto nos debería preocupar muchísimo a todos los países, a todos los gobiernos, a toda la sociedad, porque la tendencia actual es el aumento a la pobreza, tanto la pobreza en general como la pobreza extrema. Ustedes ven que en América Latina casi el 31% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza y 61 millones de personas no pueden comer, no se pueden alimentar. A nivel mundial también, el 11% de las personas viven en pobreza extrema. Pero dentro de este grupo de personas que viven en la pobreza, ya me quedan 5 minutos y me quedan 400 filminas. 5.000. Mirá, no sé, yo me olvidé de poner el cronómetro. Bueno, voy a tratar de ir más rápido, pero ¿ya hablé media hora, Adriana? No, bueno, con Adriana hicimos una presentación de 45 minutos más o menos cada una, porque nos habían dicho que teníamos 1 hora y media. Y acaban de acortar la mitad de la presentación. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Lo que quiero sí comentar es que la pobreza en las personas mayores, en América Latina, el promedio es del 30%, pero hay muchos países que tienen por encima del 40%. Vamos a ver la próxima. Yo no sé, ¿ustedes ven bien las filminas? ¿No hay que apagar las luces? Bien, miren ustedes, la pobreza en México es de un 33% de personas mayores. Y hay países como Guatemala y Honduras que tienen un 50, un 60%. Entonces, es importante medir la pobreza en las personas mayores, la próxima, y la meta, y justamente en este objetivo sí tenemos meta. Así que hay que exigirle a los gobiernos, y metas e indicadores, perdón, que midan la pobreza en la vejez para poder solucionarla. Pero no basta con medir la pobreza en la vejez, la próxima. Porque, por ejemplo, un objetivo que se relaciona es el objetivo 2, que es combatir el hambre, ¿no? La pobreza y el hambre van de la mano, que también el hambre ha aumentado en el mundo y en nuestra región. Sin embargo,
no existen indicadores ni metas para medir el hambre en las personas mayores. Entonces acá tenemos que llamarle la atención a los gobiernos y obviamente a quienes construyen la Agenda 2030, a Naciones Unidas y a todos los involucrados en la Agenda 2030, porque hablan de combatir la pobreza en la vejez y de combatir el hambre, pero después no se puede medir. Si lo que no se mide no existe, lo que no se propone no se va a cumplir. Y entonces hay una carencia importante por parte de las personas mayores. Bueno, nada, voy por el objetivo 1 y tengo que hablar de 5 objetivos y no los voy a... Lamentablemente no voy a poder desarrollar mi ponencia. Pero, más que nada, yo traía datos como para reflexionar, porque la mayoría de los objetivos no hay metas ni indicadores para poder cumplimentar la Agenda 2030, y la situación de las personas mayores en nuestra región es una situación grave porque hay un 56% de personas mayores que tienen jubilación y pensión, el resto no la tiene. Pero, por ejemplo, hay muchos países que tienen una cobertura amplia de jubilación y pensión. La jubilación es tan paupérrima que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, no solamente basta con ampliar la cobertura, que eso es muy importante porque en los últimos años nuestra región amplió muchísimo la cobertura. La primera pensión universal en realidad no es la de México, es la de Bolivia, es la renta de dignidad, que Evo Morales la puso en marcha, ni bien asumió. Pero el 80% de las personas mayores en Bolivia que cobran la renta de dignidad están por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que un poco también va a pasar en México. Yo celebro que tengan la pensión, y hay que ser expectantes y tener a veces paciencia, porque al realizar una política pública uno tiene que priorizar determinadas cuestiones versus otras, ¿no? Pero no basta con tener la cobertura universal de pensiones, sino necesitamos tener una pensión o una jubilación que saque a las personas mayores por debajo de la pobreza y que les permitan una buena calidad de vida. La próxima. Yo quiero dar 2 o 3 más. Y el tema del objetivo 3, que sí menciona a las personas de edad, que tiene que ver con evitar las muertes prematuras, que las muertes prematuras son las que la definición de la Organización Mundial de la Salud son aquellas muertes que se producen entre los 30 y los 70 años, que si bien ha bajado la mortalidad y la morbilidad en estos años sobre la muerte prematura, ya se sabe que no se va a cumplir con la meta de bajarlo 1/3 al 2030. Y también acá hay un plan importante de la Organización Mundial de la Salud, pero que solamente, justamente para disminuir la mortalidad, pero solamente la mitad de los países han adherido, y es insuficiente las acciones que se están desarrollando. Y esto hace también que haya una falta de cobertura en los sistemas de salud, y la OIT plantea que para que haya, por ejemplo, en el tema de ruralidad, que es algo que acá en México tienen bastante, el 56% de las personas que viven en la ruralidad no tienen acceso a los sistemas de salud. No tienen acceso. Entonces, la Convención, justamente en su artículo 12 y en su artículo 19, habla de la universalización de los sistemas de salud. Y ahí es donde nosotros tenemos realmente que permear y se tiene que medir lo que pasa con las personas mayores y el acceso al sistema de salud, porque justamente es un grupo etario que necesita muchísimo del sistema de salud. Y bueno, ya ni que hablar del sistema de atención a la dependencia. Pasar la última, porque la última sí la quiero decir, que no tiene que ver con la presentación, pero tiene que ver con la difusión. Bueno, voy a tener una mesa de género, así que lo que tenga que contarles del artículo 5 de género lo podemos escuchar en esa mesa. El objetivo 8, que decía que se va a evaluar ahora este año, que habla del trabajo decente, no tiene ni metas ni indicadores para las personas mayores. Y el 20% de las personas mayores de 80 años en América Latina, los varones tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Y eso nadie lo mide, y eso es invisible. Entonces, bueno, la reflexión es que lo que no se puede medir, no se va a generar una política pública. Lo que no se puede explicitar, no va a haber propuestas programáticas para mejorar y solucionar el problema. Entonces nosotros sí tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que, aunque no haya indicadores para medir la problemática de las personas mayores, la deben medir.
si no queremos dejar a nadie atrás. Y si no, estamos hoy dejando a las personas mayores atrás en su gran mayoría, que viven en la pobreza, en la marginación, en la discriminación, maltratadas, abusadas. Entonces acá hay que redefinir, a mi criterio al menos, la Agenda 2030. Y lo último, que la última filmina, que no tiene que ver con esto, pero sí quiero proponerles, la FIAPAM, que es una federación de personas mayores de Iberoamérica, Modesto Chato, su presidente, está proponiendo, justamente relacionado con el artículo 5 de la Convención, está proponiendo cambiar el significado de la palabra viejo de la Real Academia Española. Yo no sé si ahí ustedes lo pueden leer, pero por ejemplo, lo que dice la Real Academia Española de la palabra vejez, es edad senil, senectud, achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos. O sea, todos calificativos negativos, de un estereotipo negativo, y se está haciendo una campaña para pedirle a la RAE que cambie esta significación. Y entonces yo lo que sí quiero es dejarle los dos links donde ustedes pueden firmar, así somos muchos en el mundo que pedimos a la Real Academia Española que cambie esta palabra tan viejista y peyorativa hacia las personas mayores. Bueno, lamento un montón no poder compartir más de mi presentación, pero los tiempos son tiranos, todos sabemos cómo son los congresos, así que bueno, muchas gracias por permitirme hablar. Bueno, sin más, vamos a dar la palabra ahora a Adriana Rovira. Ella es licenciada en Psicología, magíster en Psicología Social, candidata a doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, docente e investigadora del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, directora del Instituto Nacional de Personas Mayores del Ministerio del Desarrollo Social de Uruguay. Sus áreas de investigación son derechos humanos y personas mayores, políticas públicas y políticas de cuidado para personas mayores, la participación política de las personas mayores. Pues sin más, con un fuerte aplauso le damos la palabra. Bueno, buen día, gracias. Voy a pedir que ya pasemos a la siguiente porque no solo el tiempo es tirano, sino que además es corto. De alguna manera hay como en la presentación ayer en la inauguración del Congreso se planteaba los datos demográficos. Cada vez que hacemos una actividad en los temas de vejez aparecen como esta cuestión de realidad demográfica o de cuántas personas habitan y van a habitar en el mundo, como una especie de profecía o de situación, de contexto que de alguna manera intenta como impactarnos. Sin embargo, hay algo que no termina como de articularse en las acciones que los estados llevan adelante y mucho más en nuestra región. Hay de alguna manera una brecha que es llamativa, que es sobresaliente, que es preocupante. Una brecha entre los datos demográficos, la importancia del envejecimiento poblacional y las acciones que se llevan adelante por parte de los estados. De alguna manera hay como ahí como caminos que van paralelos y que no terminan como de ubicar un plano de coordinación o de articulación. Si es tan importante, ¿por qué no ingresan en la agenda pública con la importancia que se requiere? Esa es como una pregunta que nos hacemos con Mónica y que hemos venido como en estos años. Ya a Mónica la conozco hace 13, 14 años y es una pregunta que nos interpela y es... me parece que de alguna manera tiene que ser el eje como para pensar la presentación que voy a hacer a continuación. Pensábamos con Mónica en esta ponencia compartida cómo tratar de articularnos. Para mí es un enorme honor estar con Mónica en esta presentación, haberla discutido, haberla de alguna manera pensado en conjunto, porque Mónica para mí ha sido la referente, mi faro a nivel personal en muchos aspectos en el acercamiento a la temática. Y bueno, y agradezco la oportunidad a este congreso, a Verónica Montes de Oca y a toda la organización que ha hecho posible que esté acá y que comparta este panel con mi querida amiga. Yo traía 3 preguntas para poder reflexionar respecto a esto. La primera, ¿por qué cuesta identificar a las personas mayores como un grupo prioritario en el marco de la protección de los derechos por parte de los estados? Segundo, ¿cómo pueden contribuir los instrumentos de derechos humanos en identificar y reconocer los derechos de las personas mayores
en la acción por parte de los estados. Y por último, ¿cómo pueden contribuir las personas mayores a la identificación y la priorización de los derechos humanos en el campo de la vejez? Siguiente, por favor. Podemos plantear que los instrumentos a nivel internacional presentan un discurso hegemónico, no tenemos duda de eso. Algunos, y los que van más en la línea específica de los derechos humanos, nos presentan una oportunidad disruptiva, ubican un nuevo campo de comprensión. Así tenemos que ver estos espacios, pero a la vez son instrumentos que están en permanente tensión política. Son instrumentos hegemónicos que muchas veces reinterpretan desde lugares conocidos y repetidos el campo del envejecimiento. Por ejemplo, las ausencias en lo que es la Agenda 2030, el trabajo que hay que hacer para identificar ahí a las personas mayores, pero a la vez también dan posibilidad de aspectos de transformación, como por ejemplo la Convención Interamericana como un instrumento directo y específico de incorporar a las personas mayores como sujetos de derecho humano. Entonces, las políticas públicas hay que entenderlas operando como soportes materiales a nivel del Estado. No solo el Estado interviene en la definición de política pública, pero sí el Estado es un actor sustantivo, diferencial. Tiene esto que Bourdieu plantea de externalidad, regula lo que está por fuera del Estado, no solo regula lo que está a la interna del Estado, y eso no lo tiene ningún otro actor a nivel social que involucre en la agenda de política pública. Y este valor del Estado hay que mirarlo con especial interés. Por eso es tan importante cómo estos instrumentos articulan, materializan y de alguna manera interpelan al Estado, no solo al resto de la sociedad. Las políticas entonces públicas como acciones estatales inciden en la dinámica de distribución de poder, no solamente del poder material, del aparato burocrático, administrativo, sino también inciden en la distribución de un poder simbólico. Y quiero acá pensar en mi compañero de trabajo, Fernando Berriel, que trabaja mucho en el campo de las representaciones sociales, porque las políticas públicas hacen eso, se matrizan y matrizan las representaciones sociales. Y esto es muy importante en el campo del envejecimiento. Históricamente en la región, la política pública y los estados han interpretado a las personas mayores como personas o como sujetos deficitarios, como un elemento individual que hay que atender y que la responsabilidad queda en el propio proceso subjetivo de envejecimiento, y que el Estado en realidad lo que hace es resolver de manera asistencial los aspectos vinculados a ese déficit, que se presenta como un déficit biológico, un déficit a nivel cognitivo, pero muchas veces estas representaciones configuran elementos también del intercambio simbólico, de las formas que tenemos de definir también el campo de la vejez y a las personas viejas. Siguiente, por favor. Entonces, el marco institucional que nutre persistentemente la política pública, podríamos decir que tiene la posibilidad, esto que se llama y que North ha planteado como la capacidad estatal. La capacidad estatal asociada al desempeño de la política pública. Esto que siempre preguntamos, la capacidad de generar inversión en una temática. Esto tiene que ver con la capacidad estatal. El campo del envejecimiento es un área que los estados interpretan como de alguna manera, posibilidad de generar inversión. ¿Es rentable? ¿Es rentable no solo económicamente, es rentable políticamente invertir en el campo del envejecimiento para el Estado y la política pública? Siguiente, por favor. No solamente la capacidad institucional, sino también la capacidad política, y la capacidad política entendida también como esos recursos de poder que deben ser de alguna manera reinterpretados, que deben de ser también puestos a jugar con otros. Cuando el Estado históricamente viene desde un paradigma comprendiendo la vejez, tiene un aparato administrativo y burocrático, tiene capacidades organizacionales y económicas instaladas, que piensan la vejez desde estos modelos deficitarios. ¿Cuánta capacidad hay de desmantelarlos o de reinterpretarlos para generar nuevas políticas públicas? Esta línea, esta dimensión de capacidad política. ¿Es posible para los estados? ¿No es posible? ¿El costo político es mayor o es menor? Nosotros en Uruguay tenemos un informe del año 2008 que se llama el Repertorio a nivel de políticas sociales del Uruguay,
Y una de las consideraciones que aparece ahí como una gran conclusión, y esto se puede también medir a nivel de la región por algunas investigaciones que ha hecho Sandra Wenchuan para la región, donde las políticas tienden a supervivir. Se generan políticas públicas dirigidas a las personas mayores, la década del 90 fundamentalmente, que arrancan ahí como una línea de inversión en materia de apoyo a colectivos más vulnerables, con un paradigma deficitario, y esas políticas siguen de alguna manera superviviendo hasta hoy. No logran moverse a los nuevos paradigmas. Y empieza una lógica contradictoria en el Estado, que hay políticas públicas que van desde un lugar y hay políticas públicas que generan esta nueva reinterpretación y la colocación del paradigma de derechos humanos. Y esa tensión genera un obstáculo para administrar no solo la capacidad política, sino también administrativa y económica de la política pública, generando una gran dispersión de recursos, dispersión del manejo político, de la negociación de la política pública, una gran dispersión de los actores sociales que andan en la búsqueda de la negociación de las acciones en materia del Estado y la intervención hacia las personas mayores. Siguiente, por favor. Perdón que vaya rápido, pero bueno, estamos ahí. Siguiente, voy a hacer algunos puentes ahí porque si no... no, me parece que han ido más rápido o no se han movido. Ahí, bien. Bueno, de alguna manera me parece que en este sentido es muy importante esto que nos planteaba Althusser, más allá que no es un personaje, es como, no importa, contradictorio. En esto de la construcción de los espacios ideológicos, Althusser nos plantea la modificación del aparato y la construcción ideológica en realidad es muy difícil de organizar si no se mueve todo el aparato que sostiene esa producción ideológica. Los aparatos ideológicos del Estado se encargan de interiorizar la ideología dominante y lo logran a través de un doble juego, que no es meramente imperativo, sino que debe incluir al propio sujeto interpelado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los propios sujetos, las propias personas que participan desde las organizaciones y la propia comunidad tienen el mismo concepto deficitario en materia de envejecimiento. Entonces, en ese proceso de negociación se hace muy complejo redistribuir estas nuevas interpretaciones. No solamente está la política pública, el aparato simbólico, el aparato ideológico, el aparato material que configura hacia un lugar, sino que también los propios sujetos quedan atrapados en esas interpretaciones y las materializan y las ponen como recursos también en la discusión. Si no se da desde ambos movimientos es imposible modificar eso. Siguiente. Entonces ahí podemos conectar con la segunda pregunta que planteábamos con Mónica. ¿Cómo pueden contribuir los instrumentos de derechos humanos en identificar y reconocer los derechos de las personas mayores en el ámbito de la política pública? Siguiente, por favor. Samuel Moyn nos dice, los derechos humanos no dejan de ser una ideología. No dejan de ser una ideología. ¿Qué quiere decir esto? La ideología como un discurso hegemónico, no como un discurso disruptivo. Y ahí me voy a tomar el atrevimiento de citar a Marinela Chaui, una filósofa brasileña, espinociana, que plantea que todo lo que es disruptivo no es ideológico, es contraideológico. Y lo contraideológico corre el riesgo de transformarse en ideológico. Por ejemplo, vinculado específicamente si miramos el movimiento feminista. Es un discurso contraideológico. La ideología es la patriarcal y el discurso feminista es contraideológico. Aunque haya ciertos componentes de reinterpretación que quieren cooptar la lucha política y plantean que ahora van por una ideología de género. No, señores, la ideología es la patriarcal. Esa es la ideología de género. Con el tema del envejecimiento, entonces hay que estar atentos a esto. ¿A cuál es la lucha ideológica? La ideología construye esto que plantea de alguna manera Moyn, que hace referencia y viloro al aparecer de lo social. Esto que de alguna manera tiene que ver con la representación social. Hay algo del orden de lo que está, que es lo ideológico, que oculta lo que no está.
Y ese lo que está tiene que ser ampliamente debatido, ampliamente interpelado, y muchas veces son los contenidos prejuiciosos y deficitarios de comprender a las personas mayores y con esa acción despolitizarlas, desalojarlas del ámbito de la participación política y social. Siguiente, por favor. El aparecer social, esto que tiene que ver con la ideología, plantea un acuerdo moral que nos plantea Axel Honneth. Este acuerdo moral entre la redistribución y lo que implica el reconocimiento, la lucha en la reivindicación. ¿Qué sujetos entendemos que tienen que vivir con nosotros? ¿Quiénes tienen derecho a vivir con nosotros? ¿Quiénes son? ¿Qué caras tienen? ¿Qué cuerpos tienen? ¿Cómo son esos atuendos a nivel también de lo social? ¿Quiénes entendemos que nos interpelan a nuestros privilegios moralmente? ¿Quiénes entendemos con quienes compartimos los recursos, los privilegios y el acuerdo político de la sociedad? Tiene que ver con esto. ¿Las personas viejas tienen lugar ahí? ¿Hay espacio para las personas viejas? Siguiente, por favor. Por eso es necesario el proceso de lucha y emancipación política. Y por eso es necesario que las propias personas ubiquen en realidad en qué lugar están, cuáles son sus recursos, desde qué lugar pueden dar la pelea, cómo y con qué recursos vienen a esa pelea y con qué obstáculos vienen a esa pelea. Siguiente, por favor. Los derechos humanos, de alguna manera, se plantean como una tensión. Tenemos por un lado el derecho humano vinculado a la escuela moderna, universalista, que es necesaria, que ha sido un gran cambio a nivel político en el mundo, pero de alguna manera se requiere una reinterpretación. América Latina ha hecho un ejercicio sustantivo vinculado a la revisión de todo lo que es el movimiento disruptivo emancipatorio de los derechos humanos de la Escuela India de Inglaterra, Baxi, Spivak, esta figura de sujeto subalterno, el sujeto que no tiene voz, pero luego puede poner su propia voz en la discusión. No hablan otros por él, no hablan otros por ella. Esta es la capacidad de poder ser subalterno, de ubicarse ahí, de dar pelea, de ser disruptivo. El discurso de derecho humano, el ubicar un anclaje como materia de sujeto de derecho humano permite eso, permite una voz propia, permite entrar en esto que dice Mónica, no dejar a nadie atrás, permite subirse al carro que va el movimiento en la Agenda 2030, permite saber que las personas mayores van ahí adentro. Si no está este discurso, las personas mayores quedan en el suelo, algunas corriendo, intentando subir, pero seguramente no van a subir, para pensarlo metafóricamente. Esta construcción que permite la Escuela de Derechos Humanos a nivel emancipatorio y crítica, la Escuela Crítica de Derechos Humanos Latinoamericana de las ciudadanías específicas. ¿Qué quiere decir esto? Cada sujeto en contexto, situado en su entorno social, cultural, en cómo se piensa, en cómo interpreta los recursos, en cómo piensa su acumulado, su contexto histórico, qué ha sido, por qué está, dónde está, para qué está. Siguiente, por favor. Dar pelea a la desigualdad real, porque hay una desigualdad real. El mayor aporte que hace la Convención Interamericana, más allá de todos los repasos que hacía Moni, tiene que ver con esto de romper la mirada hegemónica de las personas viejas y presentar en realidad distintos tipos de vejeces. Ustedes tienen ahí en la definición y también en algunos artículos y en esto del derecho específico de las personas viejas una reinterpretación al contexto particular. Entonces vemos que hay grupos de especial interés. Las personas viejas no son un grupo de población homogéneo, no son un grupo de población. Son personas que envejecen en distintos contextos de vida y que tienen distintas desigualdades en materia estructural. Algunos no y otros sí. Siguiente, por favor. Permite entonces, me gustaba esto de qué aporta un instrumento de derechos humanos a esta lucha política. Fundamentalmente yo creo que hay tres aspectos que me gustaría señalar que están ahí planteados. Primero, una nueva interpretación, que necesitamos también que los actores sociales coloquen esta nueva interpretación. También como segundo aspecto permite reforzar los instrumentos generales ya existentes. Sí, el ámbito del derecho a nivel universal internacional contempla a nivel genérico los derechos, pero es necesario reinterpretar eso y poder de alguna manera reforzarlos en el contexto de vida de procesos de envejecimiento tan diversos en el mundo. Y como segundo
segundo elemento, esto de los problemas específicos, que tiene que ver a la vejez reconociendo las necesidades concretas que presenta la vida de las personas mayores, en su propia construcción. Siguiente. Esto lo voy a leer tal cual porque me parece importante traerlo con todo el interés del sentido que tiene, y como me dio un trabajito elaborarlo, lo voy a leer así para no perder nada. Dice: las personas mayores no son un grupo de población homogéneo y como tal no presentan un problema de desigualdad estructural como otros grupos de población. Es importante comprender que la vejez, por su carga negativa a nivel social, se presenta como un factor en sí mismo de vulneración de derechos. Y por otro lado, las personas en situación de desigualdad y discriminación deben afrontar procesos de envejecimiento que afectan la dignidad y hasta la propia vida. Los privilegios económicos y sociales no pueden ser interpretados como un efecto de la edad, sino que están asociados a otras categorías como las relaciones de género, las clases sociales, la discriminación étnico-racial, las cuales impactan de manera heterogénea y dramática la vejez para muchas personas. Entonces, la Convención permite la identificación de estos grupos específicos. Siguiente, por favor. La vejez debe ser interpretada como un derecho, el derecho a la continuidad de la existencia. Si bien en el marco de los derechos humanos no hay derechos más importantes que otros, sino que se articulan de forma interdependiente, y si un derecho está afectado, la protección de otros derechos también lo estará, el derecho a la vida se presenta como uno fundamental. Entonces, el derecho a la continuidad de la vida también debe ser interpretado como uno fundamental. Deberían ir asociados. Siguiente, por favor. Pasamos entonces a la tercera y última pregunta. ¿Cómo pueden contribuir las personas mayores a la identificación y priorización de los derechos en la vejez? Siguiente, por favor. Esta noción de sujeto social, que no es de actor que viene a desempeñar un rol, sino que tiene que ver específicamente con venir a dar pelea a nivel político respecto a estas consideraciones que yo planteaba. Siguiente, por favor. Es un sujeto con capacidad de atribuirle sentido social a su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos colocar acá una categoría que nos sirve para pensar esto. La conciencia de clase en la teoría marxista. ¿Quiénes tienen conciencia de clase? Son esos sujetos históricos que saben qué ha producido la situación que están, dónde están, qué las ha producido, han desustancializado esas categorías que los han llevado ahí. Y además logran ver en esa matriz cuál es el rol que tienen a desempeñar para distribuir eso. Las personas mayores tienen este tipo de conciencia, saben qué las ha ubicado en este campo de alguna manera de discriminación social, de prejuicio, de, podríamos decir, incluso de prácticas sostenidas de vulneración y violación sistemática de derechos. ¿Saben qué lugar ocupan? ¿Qué es lo que quieren transformar? Siguiente, por favor. Entonces, tener esa conciencia implica esta categoría subversiva de lucha a nivel político. El ámbito de los derechos humanos y el discurso de los derechos humanos y un instrumento de derechos humanos que es vinculante y obligatorio para los estados permite contribuir a esto, a nutrir y a dar capacidades para comprender una forma subversiva de lucha. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer para que la vejez sea una circunstancia política y no solo una etapa de vida? La vejez está asociada finalmente a una circunstancia vital que es moral. ¿Es lo suficientemente bueno ser vieja o ser viejo? Hay un proletariado de la vejez, y con proletariado vuelvo a pensar en la teoría marxista. Aquellos y aquellas que carecen de control sobre la distribución del deseo a nivel social. El deseo está en otra parte. Ubicar el deseo en esta parte quiere decir hacer de la vejez una circunstancia política. No estamos solo ante sujetos de deseo, estamos también ante sujetos políticos. Esto es algo que plantea Eva Giberti en un viejo artículo en página 12 en Argentina. Entonces, ¿es posible escapar a este orden del sentido? ¿Es posible transformar esto? Y para cerrar, voy a dejar por ahí porque en realidad traje un
texto de Brigitte Despentes. Hablo, no sé francés, sepan disculpar, capaz que Ricardo después o alguien puede auxiliar. Y quiero tomarme unos minutitos, 2, para leer este fragmento que pone en discusión esto. Me alegro de lo que soy, dice Virginie, y lo hago propio en mí, dice Adriana. De cómo soy, más deseante que deseable, porque como ella, yo también soy más chica King Kong que podríamos decir que parecerme a... Ella hace ahí como una especie de comparación, me parezco más a King Kong que a Kate Moss, no sé si conocen a Kate Moss, pero bueno, yo también me parezco más a King Kong que a Kate Moss y soy más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo, esas a las que los hombres no les hacen regalos. La verdad que me han dado muy pocos regalos. Esas que follarían con cualquiera que quisiera hacérselos a ella. Las más zorras, las más putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen la tripa, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, a las que les da igual los hombres, pero a las que sus amigas les interesan, las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que no rompen todo cuando pasan, a las que no les gustan los perfumes, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas, pero que se mueren de ganas de vestirse como perritas calentonas, las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que no encierran para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas. Esa soy yo, esa es una manera disruptiva de ver también qué tipo de mujer podemos ser y la invitación es a pensar también qué tipo de persona vieja podemos ser. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas exposiciones tan brillantes y reflectivas, de verdad que me cuesta mucho poder resumir o hacer algunos comentarios sobre temas tan importantes, pero me voy a limitar solamente a decir que los derechos humanos en esta Agenda 2030 nos obligan más bien a repensar en sí los derechos humanos, a hacer una reinterpretación de los mismos, pero ya con este enfoque, con esta mirada completamente distinta, una mirada distinta de los tipos de vejez. Y bueno, podría seguir con algunas reflexiones, pero el tiempo, pues desafortunadamente no nos ha... Una disculpa muy grande por el ajuste en los tiempos, pero también quiero compartirles que en las memorias habrán rondas de preguntas y respuestas y todavía nos quedan días completos para poder analizar estos temas tan interesantes. Entonces no me queda más que agradecer la presencia, las interpretaciones y también agradecerles a ustedes su tiempo y participación. Y bueno, pues continuamos con el programa. Muchas gracias. Porque la próxima mesa empieza el 20. Yo me acordé a tiempo
extrema pobreza va de la mano con falta de educación, no ciudadanía, como ya lo mencionaste, Adriana, una heterogeneidad estructural espantosa. Guerrero, Oaxaca y Chiapas son de otro planeta. Y no sé cómo, a pesar de la presión que se ha hecho desde diferentes grupos, cómo pudiéramos torcerle la mano a la gente de la Secretaría de Hacienda, que tienen vetada la ratificación de la convención por motivos económicos. El argumento es que es muy cara para México y que no van a gastar un peso en eso. Y vuelvo a decir lo que dije ayer, que las personas mayores somos invisibles, poco rentables y además poco atractivas. Gracias. Sí, Lila. En realidad no son poco rentables. Las personas mayores contribuyen muchísimo al desarrollo económico de una sociedad, porque no están tiradas en una cama esperando que les llegue la muerte. Ustedes pagan impuestos, generan economía en el mercado local, por lo tanto, eso no es cierto. No hay que ver a la vejez como un gasto, sino al contrario, como una inversión. La OIT plantea, yo les decía que hay el 56% de las personas que viven en zona de ruralidad no tienen acceso a la salud, y plantea que para solucionar ese problema se necesita 10 millones de personas, ¿no? Contratar a 10 millones de personas que puedan trabajar para darle acceso a la salud. Y en un siglo donde todo el mundo habla del fin del trabajo, porque la tecnología está reemplazando la mano de obra, hay una mano de obra que no se puede reemplazar, que son estos 10 millones de personas. También plantea la OIT que hay 300 millones de personas con dependencia moderada y severa que no están siendo cuidadas a nivel mundial, y que eso significaría 13,6 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, 10 más 13, casi 24 millones de puestos de trabajo. Entonces la vejez genera mercado laboral, mueve la economía. Hay que entenderla justamente como una inversión, jamás como un gasto. ¿Quiénes son los que ven como un gasto? Sí, las políticas neoliberales, claramente está. Claramente está que si a partir del 2015 aumentó la pobreza en la región, veamos cuántos gobiernos progresistas se perdieron y cuántos gobiernos neoliberales ganaron. Entonces, yo creo que hay una luz de esperanza en México, que hay que tener paciencia porque recién llegan, pero hay una luz de esperanza que está pensando en cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. De hecho, con lo primero que arrancan es con la pensión universal. Por otro lado, el tema de cómo incidir, y bueno, realizándose eso también, Adri, me gustaría que lo plantee, porque ellos también, como en Argentina, Uruguay, tienen un Consejo Federal de Personas Mayores, tienen organizaciones de personas mayores. Hay que organizarse, hay que reclamar, hay que hacer, en mi país le llamamos piquete, no sé si se entiende. Hay que hacer lobby político, no, pero digo cortar las calles, hay que hacer ruido, se tienen que ver, pero no se tienen que ver de a uno, se tienen que se tienen que hacer ver organizados, con poder político, son sujetos políticos. Esto que traía Adriana, las personas mayores son sujetos políticos y así deben justamente exigir sus derechos. Y me gustaría, Adriana, que... La convención, cuando aprobamos o acordamos el texto, ningún país, son muy pocos los derechos nuevos, que son 3, que incorpora el texto de la convención. No los voy a repasar ahora por el tiempo, pero son solo 3. Por lo cual, cuando se aprobó en la Asamblea General de la OEA, también con todos los estados que se negoció en el grupo específico de trabajo, partimos de un piso que todos los países en la región lo tenían de alguna manera contemplado, porque la legitimidad del instrumento era que no fuera discutido, que los países lo votaran sin reserva, que lo votaran tal cual al texto. Entonces, no es verdad que en los países esto sea como de alguna manera se genere una brecha de posibilidad en materia de política pública, porque hubo un acuerdo y se revisaron esas brechas. Tiene un cambio a nivel conceptual, radical, orienta la política pública. Por supuesto que esto va atado, o muchos actores lo interpretan desde ese lugar. Yo creo que hay que mirar el movimiento feminista. Hay que mirar eso, hay que mirar cómo es el movimiento más exitoso que hemos tenido a nivel de la historia. Y no solamente exitoso, sino también
plantea un término radical de cambio que no es la lucha política en el espacio de lo público, sino que es en el espacio de lo doméstico, y desde ahí trasladar contenidos de reivindicación, de pelea, de lucha. Entonces me parece que es un movimiento que hay que estudiar, que hay que mirar, se necesitan líderes, no sé cómo decir líderas, pero lideresas, líderes que puedan ser portavoces de eso, que estén dispuestos a invertir tiempo, energía, capacidad de lucha, de llevar lobby. No existe un movimiento de transformación si no hay quien pueda interpretar eso y transformarse en un portavoz de ese movimiento. Lo muestra todo el movimiento zapatista, el movimiento cauchero, el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, el de las madres de Soacha. Son experiencias de movimientos políticos en la región, todos diferentes, con distintas capacidades, pero hay que mirar ese movimiento, hay que aprenderlo, hay que discutirlo, hay que digerirlo con otros, hay que tratar de buscar esta línea de reivindicación y de mirar lo que se ha hecho. Creo que ese es el camino. Sí. Yo, Elisa Dulcey de Colombia, estaba pensando fundamentalmente en dos cosas. Me generaron muchas reflexiones los planteamientos de Mónica sobre la mirada del consenso, que a mí me ha dejado pensando, inclusive en Bogotá creo que vamos a tener una reunión al respecto del consenso de Montevideo, sobre la convención específicamente y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, enfatizando también nosotros en Colombia hicimos más de un debate relacionado con el olvido de la vejez o de las vejeces en los objetivos anteriores del desarrollo del milenio, pero cuando están explícitos de alguna manera en los objetivos de desarrollo sostenible, la idea es si nos va a pasar lo mismo que con los objetivos del milenio no alcanzamos del 2030. Me llamó la atención lo que planteaba Adriana relacionado con la vejez como una circunstancia, dijiste, como una circunstancia política y no solo como una circunstancia vital. Lo asociaba también con algo que tú mencionabas sobre las ciudadanías y sobre las disímiles formas de asumir su ciudadanía. Entonces quería como sentir de veras que no alcanzara Mónica a referirse al objetivo 5, que me parece clave, pero de todas maneras son como preguntas y reflexiones más una adicional que tengo a través de la vida. Cómo visibilizar y hacer posible que se entienda la vida y la vejez como parte de la vida y no como un mundo aparte. Me parece que estamos contribuyendo muchísimo, inclusive con nuestros pronunciamientos tantas veces, a considerar que la vejez es un mundo aparte y que otra cosa que me preocupa y ya me voy a callar es que se considera el envejecimiento como sinónimo de vejez. El supuesto en el que yo generalmente me fundamento, que también está incluso en la convención, es que el envejecimiento es un proceso a lo largo del curso de la vida. Qué difícil entenderlo. Perdónme que hable tanto. Sí, bueno, gracias Elisa por tus aportes. Sí, a mí lo que me preocupa de la Agenda 2030 es que celebro que tenga algunos aspectos que se manifiestan sobre los derechos humanos de las personas mayores, y esta es mi reflexión, que no tiene que ser solamente declarativa. Una política pública tiene que ser acción y transformación. No puedo decir que voy a combatir el hambre en las personas y sobre todo decir que las personas mayores están incluidas en ese combate contra el hambre, después no la mido, no sé lo que pasa y por supuesto que lo que no se mide y no se evidencia no genera política pública. Entonces este es el llamado de atención. Yo lamento tenía el análisis de todos los objetivos que se van a trabajar ahora en julio y también el análisis de otros objetivos como el 5, que son prioritarios para las personas mayores, porque la idea es mostrar
lo declamativo y lo que realmente se va a medir. Hay muy poco que se mide, hay muy poco, el 0,48% de los indicadores habla de vejez. Entonces, en 164 metas, la verdad que corremos el riesgo, obviamente, de volver a invisibilizarnos. Y si no, en todo caso, lo que se mide, que no está mal, pero sí tiene que ver con una mirada asistencialista y viejista. Entonces nosotros estamos hablando desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso comencé diciendo el artículo 7, el 30 y el 5, que son la base para entender la Convención, porque es el respeto a la autonomía, a la capacidad jurídica que tienen todas las personas mayores porque son autónomas y a la no discriminación por edad. El tema del objetivo 5, que es el objetivo que habla de la equidad de género, no menciona a las mujeres mayores, y no las menciona, no se mide, habla por ejemplo de la violencia en las mujeres y sin embargo las investigaciones de violencia de género llegan hasta los 50 años, todos los estudios internacionales son muy poquitos los que hablan de la violencia de género, la inequidad en las jubilaciones y pensiones. En América Latina el 9% de las mujeres que tienen jubilación en América Latina, que además la cobertura es mucho menor, cobran hay una brecha de género en el salario del 25%. Entonces hay un montón de inequidad. Si la vejez es invisible, muchísimo más para las mujeres mayores. Pero una buena noticia es que la Agenda 2030, y los invito a todos los que quieran participar, en la reunión que se hizo ahora en CEPAL, en abril creo que fue, no recuerdo, abril, tiene de manera paralela funcionando una mesa de sociedad civil. Y en esa mesa de sociedad civil tiene 20 grupos de interés. Uno de esos grupos de interés es personas mayores y otro grupo de interés son mujeres. En el de personas mayores tengo la responsabilidad de ser la titular, la coordinadora titular. Y en el de mujeres hay otra persona, pero también me enganché para participar. En la reunión esta de Naciones Unidas, que es del 9 al 19 de julio, se va a presentar un informe sombra, un informe de la sociedad civil, y ahí logramos que por primera vez en estos informes se exponga la situación, las desigualdades de género en las mujeres mayores y las desigualdades en las personas mayores. Así que por primera vez vamos a hacer evidencia, al menos en la sociedad civil, de lo que está pasando con las mujeres mayores, a través del grupo de mujeres, y lo que está pasando con las personas mayores. Es difícil, dificilísimo, ¿no? Ni siquiera ONU Mujeres incluye la temática de las mujeres mayores, invisibiliza totalmente la temática de mujeres mayores. La encuesta de salud sexual y reproductiva que se hace en todos nuestros países pregunta hasta los 49 años de la mujer, como si a los 50 dejáramos de tener deseos, como bien decías, ¿no? De ser más, ¿cómo es que dijiste? Que desear más, ser clara, deseantes que deseables. Y lamentablemente, bueno, pero esta es la lucha que nos toca. Entregar la mesa, que la noto nerviosa por el tiempo, breve, que tiene que ver con si lográramos colocar el envejecimiento como un derecho, sacando el corte ese vital de estas personas son las que están viejas, sino que pensar que en nuestro curso de vida el derecho a envejecer es un derecho humano, podríamos como ubicar ahí también un campo de discusión vinculado acá a lo que se plantea.